Ok, listo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, ¿qué tal? Para toda nuestra fanaticada jurídica, estimados abogados recién egresados, ya titulados, toda la fanaticada jurídica del Perú y el mundo el día de hoy que nos aprecia a través de la plataforma de Facebook y nuestras plataformas amigas, a nombre del Centro de Aprendizaje Legal ebook 360. Mi nombre es Edison Alarcón y les doy la más cordial bienvenida al tercer seminario de violencia familiar, género y delitos sexuales, organizado por esta humilde institución. Y bien, estimados, bienvenidos, les comento. Para esta tercera sesión tenemos un invitado especial, un ponente, y el día de hoy, estimados, nos está acompañando el doctor Hugo Félix Butrón Velarde. Estimados, a nombre del Centro de Aprendizaje Legal ebook 360, tenemos el agrado de presentaros a Hugo Félix Butrón Velarde, máster en argumentación jurídica por la Universidad de León, España, egresado de la maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, capacitador en la Academia de la Magistratura y en la Escuela del Ministerio Público. Asimismo, ha sido y es, a la actualidad, conferencista, especialista en Derecho Penal de género con diversas publicaciones en la materia. Estimados, ¿qué tal? Demos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, estimado doctor. Buenas noches con todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los amigos de la Coordinación Académica de ebook 360. Estoy realmente muy contento y feliz de haber aceptado esta invitación para compartir el día de hoy algunos tópicos esenciales sobre el delito de feminicidio a partir de un análisis argumentativo de la jurisprudencia que se ha dictado hasta el momento. Vamos a tocar ciertamente de manera muy panorámica, pero creo lo esencial sobre este delito de alguna manera introductoria, y vamos a ver al final de la exposición, vamos a hacer un espacio para tal vez algunas preguntas y de repente a través de la conversación que surja, podamos tratar algunos otros temas que queden bajo el tintero, que esa es la idea y la intención. Así es, doctor. En buena hora de que el tema, por ejemplo, deja para mucho, deja para muchas ponencias futuras, como por ejemplo el segundo diplomado en violencia familiar, género y delitos sexuales, que tendremos del 30 de julio al 2 de septiembre aquí en esta plataforma a través del Centro de Aprendizaje Legal ebook 360. Y estimados, quedan cordialmente invitados. Tendremos ponentes de todo nivel, tal igual como el doctor Hugo Félix Butrón Velarde. Y bien, estimados, a manera de recapitular lo que hemos avanzado en los anteriores seminarios, un poco de todo, les comento. Hemos tocado de todo un poco. Hemos tocado desde la parte inicial de lo que es el delito de feminicidio. Hemos tocado un poco de los tipos de violencia que se han dado también. Y en esta tercera ocasión, en esta tercera oportunidad, vamos a tocar de la mano del doctor Hugo Félix Butrón Velarde la jurisprudencia en lo que es delitos de violencia familiar, feminicidio, género y delitos sexuales. Así es que, estimados, sin más preámbulo, estimado doctor Hugo Félix Butrón, le doy el pase para que pueda iniciar vuestra ponencia. Adelante, doctor. Ok, gracias. La ponencia le he titulado El feminicidio en la jurisprudencia, posibilidades argumentativas para el litigio. Un poco la idea es ver los tópicos principales y más recurrentes en la discusión dogmática actual y evidentemente también en la discusión de la práctica forense sobre el delito de feminicidio. Vamos a ver cómo ha evolucionado sobre esos tópicos esenciales la jurisprudencia y por qué es tan importante una adecuada comprensión de qué es lo que realmente nos está diciendo nuestra Corte Suprema, nuestro Tribunal Constitucional, para entender adecuadamente, como les digo, esos dos tópicos. ¿Cuáles son esos dos tópicos que quiero analizar a la luz de la jurisprudencia? Son básicamente dos, que creo que son los más importantes, repito. El primero está referido a la comprensión de este elemento normativo del tipo penal, la frase llamada por su condición de tal. Recordarán ustedes que en todos los tipos penales que hacen referencia a la violencia de género, el legislador ha usado como parte de la inscripción típica del delito
la frase que la violencia tiene que producirse por su condición letal. En particular, en el feminicidio se repite esta frase y esta fórmula. Vamos a analizar un poquito qué ha hecho la jurisprudencia al respecto y qué conclusiones podemos sacar útiles para nuestra práctica forense. Y el segundo tópico que les quería tratar esta noche es sobre la calidad del sujeto activo y pasivo de este delito, algo también que ha generado mucha discusión actualmente. Incluso ha sido materia de discusión en el último y el primero pleno jurisdiccional sobre la materia de violencia familiar y contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces, me parece que esos dos tópicos a manera de introducción para esta clase inicial son muy relevantes y, como les dije, a partir de ello podemos ir indagando sobre otras dudas o cuestiones que surjan en el camino. Pasemos, pues, antes de analizar estos tópicos a través de la jurisprudencia, a repasar unas ideas básicas sobre nuestra concepción de la jurisprudencia. Nosotros sabemos que hay una diferencia entre hablar de la jurisprudencia en un sentido genérico y hablar de la jurisprudencia a manera de fuente del derecho, es decir, como una fuente vinculante para el derecho. Estamos en el campo ya del precedente, digámoslo así. Pero también ustedes saben que ese precedente vincula para que sea de cumplimiento forzosamente obligatorio, vincula por su capacidad para establecer un paralelo entre los supuestos de hecho de un caso anterior y los supuestos de hechos de un caso nuevo. Esa es la lógica del precedente, es decir, ese paralelismo que hacemos sobre los presupuestos fácticos del caso anterior, nos sirven para analizar adecuadamente el caso futuro. Ahora bien, teniendo en cuenta esta idea de precedente, muy poca jurisprudencia en realidad podemos calificarla como precedente, como tal. En realidad lo que se ha ido dictando, por lo menos en relación con el feminicidio, son básicamente acuerdos plenarios y alguna que otra casación o recurso de nulidad, pero que no ha declarado textualmente en su parte resolutiva que constituya doctrina jurisprudencial vinculante o precedente. Claro, evidentemente los acuerdos plenarios sí dicen que tienen vocación vinculante, pero debemos hacer, como segundo punto, debemos hacer una aclaración respecto a estos acuerdos plenarios. Si partimos del hecho de que lo que vincula son esta posibilidad de establecer un paralelo entre un caso anterior y un caso nuevo, los acuerdos plenarios tienen escasa capacidad para constituirse técnicamente hablando como jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los acuerdos plenarios son acuerdos básicamente no jurisdiccionales, es decir, donde los magistrados de la Corte Suprema no ejercen jurisdicción, no resuelven un caso, sino se sientan, discuten sobre un tema en debate en la doctrina y asumen una posición jurídica, pero técnicamente no resuelven un caso. A pesar de ello, la Corte Suprema ha insistido en su carácter jurisdiccional, entre comillas, los acuerdos plenarios y su carácter vinculante, pero a mi modesto punto de vista no puede ser. No se puede entender los acuerdos plenarios como jurisprudencia propiamente dicha. Pero sí, qué duda cabe que estos acuerdos plenarios tienen una particular fuerza persuasiva. Lo que resuelven o piensan los jueces supremos definitivamente es un criterio a seguir por los tribunales inferiores de cara a los recursos que finalmente van a caer en manos de los magistrados de la Corte Suprema. Así que no podemos negar esa calidad persuasiva y en tal sentido los acuerdos plenarios se constituyen como fuertes argumentos de autoridad para resolver un caso. Como argumento de autoridad, por lo tanto, esta jurisprudencia, entre comillas, y la que también dicta la Corte Suprema en sus recursos de nulidad y de casación, debemos analizarla a la luz de la teoría de la argumentación. Es decir, estos argumentos de autoridad, estos acuerdos, estas casaciones, recursos de nulidad pueden ser citados y pueden ser útiles en el litigio siempre y cuando nosotros no solamente citemos la autoridad por el mero hecho de pertenecer a un tribunal supremo o superior, sino porque también el obiter dicta o la ratio decidendi que está detrás de sus decisiones pasan un filtro de solidez argumentativa y además de jerarquía de sus pronunciamientos. En ese sentido, por ejemplo, si tenemos que definir cuáles serían esos criterios para juzgar la solidez de este argumento de autoridad, que es básicamente el concepto respecto al cual estamos englobando toda esta jurisprudencia, entonces recurro aquí a
a Tulmin, Riek y Yannick, perdón, en su libro Una introducción a razonamiento. Nadie duda de la calidad académica, sobre todo de Stephen Tulmin, ¿no? Uno de los referentes básicos de la argumentación jurídica y de la teoría estándar de esa argumentación actualmente, y él nos dice que son, entre otros, básicamente estos criterios que tenemos que juzgar para tener como adecuado, sólido, un argumento de autoridad, que en el derecho se expresa a través de los acuerdos plenarios, jurisprudencias, precedentes. Primero, hay que verificar que el juicio que emite esta autoridad haya contado con todos los datos relevantes para resolver el caso y por lo tanto además esté suficientemente fundamentado. Es decir, una casación, un acuerdo plenario, una jurisprudencia será útil no solamente porque la ha dictado la Corte Suprema, sino porque además ese pronunciamiento fue consecuencia de un análisis detallado de los datos relevantes del caso y estuvo bien fundamentado. De tal manera que al presentarse dos precedentes o resoluciones del mismo órgano judicial, tendremos que preferir aquel que ha expresado mejores y mayores argumentos. El segundo criterio para juzgar la solidez de esos argumentos de autoridad es que la autoridad tiene que ser o el tribunal o la sala especializada en resolver esos delitos. Definitivamente en el ámbito penal hay materias subyacentes que son de exclusiva potestad y de mejor referencia por parte de la Corte Suprema, en concreto de la Sala Penal. Pero habrá otros ámbitos y circunstancias, por ejemplo, cuando hablamos de la definición de los intereses fundamentales protegidos por el derecho y de la interpretación de lo que llamamos principio de igualdad o la interpretación de las convenciones internacionales, donde el Tribunal Constitucional tendrá una preeminencia. ¿Por qué? Por la especialización. Entonces, la autoridad que citamos también tiene que ser la más especializada en el rubro y en la materia. 3. El juicio que se emite debe estar dentro del ámbito de la especialidad. Nuevamente, es simplemente una extensión del segundo criterio. La autoridad no es tal si lo que citamos de ella no es algo que entra dentro de su especialidad. Y finalmente, un cuarto criterio que podemos juzgar es que el juicio de autoridad debe corresponderse con la posición de otros expertos cualificados. Es decir, lo que dice un alto tribunal vale también porque está en consonancia con los estándares científicos, jurídicos, psicológicos en este caso para hablar de feminicidio, sociológicos, es decir, dentro de la comunidad científica está respaldado lo que se dice, no son afirmaciones gratuitas. Así, a través de esos criterios podemos jugar la solidez de un argumento de autoridad que subyace a la argumentación que cita, refiere o se avala en una jurisprudencia, en un acuerdo plenario, en un precedente. Ahora bien, pasemos directamente entonces con esos criterios previos a analizar los dos tópicos a los que me refería. Empecemos por el primero. Hablemos del tópico referido a qué significa la frase por su condición de tal. Como ustedes sabrán, ya interesados por este tema, básicamente en la jurisprudencia y también en la doctrina nacional se ha impuesto dos interpretaciones de esta frase, ¿no? Hay varias interpretaciones, hay muchos matices, pero básicamente son estas dos interpretaciones que, digamos, compiten por tener una atención y una recepción. La primera nos dice que la frase por su condición de tal significa que estamos ante un delito de odio, un asesinato misógino, es decir, el autor del feminicidio mata a una mujer porque odia al género femenino o porque desprecia a la mujer como tal. El solo hecho de ser mujer causa un desprecio, un repudio hacia el hombre y por lo tanto el móvil que está detrás del homicidio por razones de género, el móvil que está detrás, mejor dicho, del feminicidio es el móvil misógino. La segunda interpretación de la frase por su condición de tal nos hace referencia más bien a que esta frase es una forma de entender que detrás del feminicidio más bien hay una violencia instrumental. ¿Qué significa eso? Es decir, el autor utiliza la violencia feminicida ¿para qué? Para sancionar que la mujer
se aparte de un estereotipo de género, es decir, de un rol supuestamente asignado que debe cumplir. Si la mujer no cumple ese rol conforme a los estereotipos que tenemos sobre sus roles, lo que esperamos que haga por ser mujer, entonces se le sanciona. ¿Y esa sanción en qué consiste? En causarle la muerte, para el caso de feminicidio. Para el caso de otros delitos como lesiones es agredirla, ¿no? Pero para el caso de feminicidio la sanción consistiría en causarle la muerte por apartarse del estereotipo que ella debe cumplir por ser mujer. Por lo tanto, la violencia es instrumental. El significado de la frase por su condición de tal será, por lo tanto, matar a una mujer siempre y cuando se explique que ese acto homicida ha sido una forma de violencia instrumental. Ahora, veamos un poco en qué se sostiene estas dos interpretaciones y entremos a analizar la jurisprudencia, que es lo que nos ocupa este día, ¿no? El Acuerdo Plenario 1/2016 de feminicidio, donde la Corte Suprema analiza todos los componentes típicos de este delito y es el acuerdo plenario por excelencia al que se recurre para interpretar cualquier duda sobre los elementos típicos de este delito, nos dice que el legislador, al pretender dotar de contenido material al delito de feminicidio y convertirlo en un delito autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto al dolo. Para que la conducta del hombre sea feminicidio, no basta con que haya conocido los elementos del tipo objetivo: condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta, probabilidad de muerte de la mujer, creación directa de un riesgo al bien jurídico, sino que además haya dado muerte a la mujer por su condición de tal. Para la configuración del tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, entonces, según este acuerdo plenario, se le agrega un móvil. Este móvil es que el agente la mata a la mujer por el hecho de ser mujer, deviniendo así el feminicidio en un delito de tendencia interna trascendente. Ojo con ese término. Es un término que a quienes nos dedicamos al derecho penal estamos habituados, ¿no? Es una especie de delito donde las intenciones del autor son relevantes también dentro del tipo penal. Entonces, continúa el acuerdo plenario diciendo que se advierte que con el propósito de darle especificidad a este delito, de poner relieve esa actitud de minusvaloración, desprecio, discriminación por parte del hombre hacia la mujer, se ha creado este tipo penal. Por lo tanto, la función político-criminal de los elementos subjetivos del tipo, recuerden que hablamos de estos elementos de tenencia interna trascendente, de estos elementos de intención dentro de la psiquis del sujeto, la función de estos elementos es restringir su ámbito de aplicación. Por lo tanto, en el presente caso, y es lo que concluye el acuerdo plenario, la ausencia de este móvil feminicida hará que la conducta ya no sea feminicidio, sino simplemente un homicidio simple. Dice textualmente los magistrados en este acuerdo plenario que así como la ausencia del móvil feroz convierte al homicidio calificado en homicidio simple, así la ausencia del móvil poder, control, dominio determina que la conducta homicida se adecue en la modalidad simple, en el caso de feminicidio. Más o menos lo que nos está diciendo este acuerdo plenario es que, así como en el homicidio calificado por ferocidad, el autor tiene que actuar con el móvil, con un móvil nimio, es decir, insignificante, digamos, por así llamámosla, por el solo hecho de matar, ¿no? Del gusto de hacerlo, y como es el móvil, es espurio, entonces el tipo penal se, digamos, cualifica y se agrava y se convierte en homicidio calificado. Así también en el feminicidio hay un móvil, y este móvil específico es matar a una mujer por el solo hecho de pertenecer al colectivo del sexo femenino, es decir, por ese desprecio a que tengo ese género. Por lo tanto, ese móvil espurio que está detrás del autor significaría que el delito de feminicidio es un crimen misógino. Pero, como nuestra Corte Suprema siempre nos tiene acostumbrado, una posición no siempre es estática. Y a veces, lamentablemente, hay idas y venidas. Y efectivamente eso sucedió con el Acuerdo Plenario 9 del 2019. Ya estamos hablando 3 años después en un acuerdo plenario que por necesidad
del avance de la reflexión y la doctrina, va a recoger otro criterio. No sé si otro criterio, tal vez va a esclarecer el criterio anterior, que es también otra forma de entenderlo. ¿Qué dice el Acuerdo Plenario 9/2019? Que es el acuerdo referido a la posibilidad de hacer acuerdo reparatorio y principio de oportunidad en el delito de lesiones contra la mujer. Si bien es cierto, es un delito, es el delito analizado que es el delito de lesiones, pero nos va a decir algo relevante que se puede aplicar para todos los delitos de violencia de género, incluido el feminicidio. En su apartado 21 nos dice que es el comité de la CEDAW quien aclaró qué significa discriminación contra la mujer. Y recurriendo al artículo 1 de la Convención de Violencia para la Erradicación de todas formas de violencia contra la mujer, que es la CEDAW, dice que se incluye como violencia por razón de género a la violencia dirigida a la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Y esto constituye una vulneración a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Citando acá ya para explicar qué quiere decir la CEDAW cuando dice esto, cita Rivas Lamadrid de este acuerdo plenario, la doctora Rivas Lamadrid, la señora fiscal muy respetada y muy apasionada por estos temas, fue invitada para exponer este acuerdo plenario y recogieron lo que ella dice, ¿no? Y ella dice, según los magistrados correctamente, que este contexto de violencia de género es emplear la fuerza física y psicológica como un medio para la consecución de un fin último. ¿Y cuál es ese fin último? El sometimiento de la víctima y con ello afectar su salud y la igualdad y su derecho a no ser discriminado. Es decir, la violencia ya no es simplemente motivada por el odio al género o al sexo femenino, sino que la violencia se constituye, repito, en un medio para la consecución de un fin, según los mismos magistrados de la Corte Suprema, pero ya en un acuerdo plenario posterior. Es decir, pasamos de la comprensión de la frase por su condición de tal como un crimen misógino, es por odio a la mujer, a una interpretación de esa frase como una forma de violencia instrumental, es decir, violencia utilizada como medio para conseguir un fin ulterior. ¿Y cuál sería ese fin? Someter a la víctima, controlarla, en otras palabras, imponerle o sancionar el apartamiento de la víctima de un estereotipo de género. Y esto ha sido recogido en un recurso de nulidad también ya muy reciente, el 453/2019, Lima Norte, y dice exactamente lo que les estoy diciendo con estas palabras que ya se han hecho muy conocidas en el ámbito. Dice en su fundamento octavo este recurso de nulidad, el delito de feminicidio se configura cuando una persona mata a una mujer por su condición de tal. Esto es, se identifica la imposición o el quebrantamiento de un estereotipo de género en contextos de discriminación contra esta. ¿Qué significa? Que la Corte Suprema está volviendo a insistir en que la violencia aquí es instrumental, porque, repito, para la Corte Suprema hay feminicidio cuando el autor pretende la imposición o sancionar el apartamiento, el quebrantamiento de un estereotipo de género. Y dice que, bueno, esa interpretación es parte o desarrollo de lo que ya se dijo en el Acuerdo Plenario 1 de 2016. No parece tan claro, ¿no? Parece ser que el Acuerdo Plenario 1 de 2016 no llega a identificar la frase por su condición de tal como una forma de violencia instrumental, pero parece que con esto ya se va aclarando el panorama. No es el único pronunciamiento de la Corte Suprema. También tenemos de reciente data la casación 851-2018 PUNO. En esa casación, los magistrados de la Corte Suprema insisten en esta interpretación del feminicidio como una forma ya de violencia instrumental, apartándose cada vez más de esa concepción del feminicidio como crimen por odio o misoginia. Y que dice nuevamente, en su considerando 7.2, dice lo siguiente: el legislador nacional, en cumplimiento de dichas obligaciones internacionales, tipificó el delito de feminicidio, el cual se configura como cuando una persona mata a una mujer por su condición de tal. Esto es, y ahí viene la interpretación de esta frase, cuando se identifica la imposición o el quebrantamiento de un estereotipo de género en contextos de discriminación contra esta. Insiste en esta teoría que ya interpreta el feminicidio, repito, como una forma de violencia instrumental. Ahora bien, hasta aquí que podemos concluir brevemente.
que la frase por su condición de tal, como mínimo, si partimos de un grupo de tesis a las que denominamos subjetivistas, tiene dos variantes o dos formas. Si hablamos de que se trata de un móvil espurio del autor, es decir, un crimen de odio por misoginia, entonces estamos hablando que este delito sería un delito de tendencia interna intensificada. Y claro, el Acuerdo Plenario 1/2016 dice que es de tendencia interna trascendente, pero sin embargo hace referencia al móvil espurio del autor, y ahí hay una clara contradicción o un manejo inadecuado, obviamente, de las categorías penales. Porque como ustedes muy bien recordarán, los tipos de tendencia interna trascendente son aquellos que hacen referencia a la conducta del autor que ejerce o que comete un delito con la finalidad de lograr un último provecho, fin o proyecto posterior. Es decir, se utiliza para el caso de feminicidio la violencia como medio. Por lo tanto, no es un delito de tendencia interna trascendente en términos del Acuerdo Plenario 1 del 2016, sino más bien en términos del Acuerdo Plenario 9 del 2019. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decimos, buena cuenta, en resumen, que el feminicidio o la frase matar a una mujer por su condición de tal significa matar a una mujer por odio, en realidad, jurídicamente hablando, lo correcto es decir que asumimos una posición en la cual este es un delito de tendencia interna intensificada. Es decir, los móviles espurios del autor son delitos de tendencia interna intensificada y no erróneamente, como se dice en el Acuerdo Plenario 1/2019, de tendencia interna trascendente. Pero sí sería de tendencia interna trascendente si es que concebimos el delito de feminicidio y la frase por su condición de tal, más bien como una forma de violencia instrumental, es decir, para imponer o sancionar el incumplimiento de un estereotipo de género. Hasta allí, estas dos formulaciones siguen siendo subjetivistas a mi punto de vista, y ahora ya paso con formular una crítica a la jurisprudencia, ¿no? Primero, concluyamos que la jurisprudencia ha empezado comprendiendo el feminicidio como un delito de tendencia interna intensificada, es decir, como un crimen de odio donde lo importante es el móvil espurio del autor, pero parece que esto se ha ido aclarando y asumiendo más cada vez una posición donde más bien la frase por su condición de tal hace referencia a una forma de violencia instrumental, es decir, se mata a la mujer para sancionar el incumplimiento de un estereotipo de género. Hasta ahí la posición de la Corte Suprema, y para efectos de argumentación en el litigio nosotros podemos válidamente y razonablemente interpretar que actualmente la posición de la Corte Suprema es entender a la frase por su condición de tal como una forma de violencia instrumental. Pero aquí viene mi posición crítica, ¿no? Y es bueno que se diga porque no hay que tampoco tratar monográficamente lo que dice la jurisprudencia. Y creo que poco a poco también ya se está imponiendo en la doctrina y de repente en el futuro va a tener un eco. Yo parto de una tesis objetivista más bien de lo que sería comprender la frase por su condición de tal, porque me parece que inclusive la actual posición que define la frase por su condición de tal como una forma para sancionar el incumplimiento de un estereotipo de género, sigue recayendo en el aspecto psicológico del autor. ¿A qué me refiero? Sigue defendiendo una posición mediante la cual tenemos que probar que la finalidad del autor fue sancionar que la mujer se apartó de su estereotipo. Es decir, el autor muy bien podría decir, no maté a la víctima porque me fue infiel, por ejemplo, ¿no? El estereotipo de mujer fiel a su esposo. No, yo no la maté por eso. Yo la maté porque se rió de mí o se burló. Es más, yo la amo, yo no la odio. Entonces, entrar a la psiquis del autor y refutar cuáles son sus verdaderas intenciones es algo y un defecto que cae cualquiera de estas dos tesis subjetivistas. Y el problema probatorio que conlleva esto es gravísimo. Ya la moderna tendencia en el derecho penal por eso es rechazar estas construcciones psicologicistas de los elementos del tipo penal. Y cada vez está ganando terreno las concesiones normativas de los elementos subjetivos. Es decir, sí, se puede hablar de un dolo feminicida, pero no es necesario adicionar un elemento subjetivo
de tendencia interna trascendente. Entendamos simplemente el feminicidio como un acto manifestación de discriminación en base al género. ¿Qué quiere decir esto? La violencia feminicida, el acto de matar, no es más que una expresión de la violencia de género, una manifestación externa, objetiva, una conducta externa del autor de discriminación. Los móviles son importantes, son relevantes, sí, pero explican la violencia, mas no constituyen el elemento normativo del delito del tipo penal. Vamos a explicar un poco más a qué me refiero. Si ustedes se fijan en la definición que tiene el artículo 4.3 del Decreto Supremo 09-2016, que es el reglamento de la ley para la erradicación de todas formas de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, nos dice que la frase por su condición de tal se define de la siguiente manera. Matar a una mujer o agredir a una mujer por su condición de tal es la acción o omisión identificada como violencia, todas sus formas, que se realiza en un contexto de violencia de género. ¿Y qué es violencia de género? Esta debe ser entendida, dice, como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades. Es decir, la violencia de género, agredir, matar a una mujer por su condición de tal, es una manifestación de discriminación. Es decir, es el aspecto externo de los estereotipos, de los prejuicios. Más o menos cómo funciona este proceso discriminatorio. Un estereotipo de género, que es generalmente el que promueve actos discriminatorios, digo generalmente porque, como muy bien lo señala la doctora Concepción Jimeno Presa, puede haber discriminación sin estereotipos de género y puede haber estereotipos de género sin discriminación. Es decir, puede haber prejuicios que no nos lleven a realizar actos discriminatorios, se queden en nuestro fuero interno, y a su vez podemos realizar actos discriminatorios sin necesariamente considerar menos a una persona, a una mujer o a un determinado grupo social, sino que la discriminación obedece a otras razones. Entonces, generalmente digo, así se produce el hecho discriminatorio. Surge en la mente del autor un estereotipo. ¿Qué quiere decir? En una fase cognitiva, el autor, por ejemplo, reconoce a la mujer como integrante de un colectivo, el grupo de mujeres. Entonces, reconoce el patrón. Esta persona tiene ciertas características, pertenece al grupo de mujeres. Posteriormente sigue una segunda fase, la fase valorativa. Como es mujer, valoro negativamente su rol, es decir, discrimino o desprecio su función o su rol social que cumple en la sociedad. Repito, reconozco el patrón, una esfera cognitiva, y luego hago un juicio de valor y disvaloro el rol de la mujer. ¿Qué significa esto? Que todo ello crea un prejuicio o un estereotipo de género. Esto que les he descrito todavía queda en la faz psicológica del autor. Todavía eso no es punible, porque que el autor reconozca a una persona como mujer y por eso desprecio, denigre su condición o el rol que cumple en la sociedad, no es delito hasta que no actúe. ¿Cuándo se convierte delictiva la conducta? Cuando a partir de ese proceso interno salto al campo de la acción y cometo un acto discriminatorio, realizo un comportamiento que modifica el mundo exterior. Por ejemplo, la golpeo, la agredo, le impido que ejerza un derecho fundamental. Entonces, la frase por su condición de tal puede ser normativizada y objetivizada para entender no el aspecto psicológico, sino lo que nos importe de ahora en adelante sea el acto externo de la discriminación. Explicándolo de otra forma, una forma o una manifestación de discriminación que tiene como el base el género puede deberse muy bien a la misoginia, y así conciliamos todas las teorías, a los actos de cosificación o reificación de la mujer, es decir, aquellos actos donde la mujer es tratada como un objeto de posesión, por ejemplo, en los celos. Y también a la violencia instrumental que hemos estado hablando hasta el momento, es decir, la violencia utilizada para imponer o sancionar el apartamiento de un estereotipo de género. Entonces, todas estas no son más que razones que están en el fuero interno del autor, pero en realidad, ¿qué nos va a importar para el delito de feminicidio? Que estas razones se expresen y se manifiesten en el mundo exterior a través de un acto de discriminación, que es el único que tiene un significado objetivo y externo y social. Por ejemplo, no nos interesa lo que nos diga el autor si odiaba o no
al grupo femenino, si considera a la mujer como cosa o considera a la mujer como menos que el hombre. Lo que nos importa es, por ejemplo, que la muerte haya sucedido por producto que la mujer ha decidido abandonarlo. Si está acreditado objetivamente que hay una separación, una manifestación expresa de la mujer de abandonarlo, digamos, la compra de un pasaje, ya se ha verbalizado el deseo hacia el autor, y motivo de esa circunstancia el autor le causa la muerte a la víctima o intenta matarla, entonces el significado social y externo de la conducta es un acto de discriminación. Podemos calificarla como acto de discriminación y eso es en realidad lo que interesa en el feminicidio. Sé que todavía hay mucho que tratar sobre este tema, pero me parece que si es que no pasamos este ámbito crítico, por lo menos nos podemos quedar con la interpretación de la jurisprudencia hasta este momento. Y creo que ha sido sí acertado que por lo menos se haya avanzado en ya ir concibiendo el feminicidio y la frase por su condición de tal en particular como una forma de violencia instrumental. ¿Por qué es un avance? Porque ya vincula el feminicidio con una forma de violencia de género, es decir, ya entra en la ecuación la discriminación por razones de género, que como veremos más adelante es lo que va a fundamentar el bien jurídico protegido, su mayor merecimiento de pena, y va a ser útil también para esclarecer el último tópico que les quería comentar esta noche, que está referido a la calidad de sujeto activo y pasivo del delito. Pues bien, hasta ahí concluimos con este primer tópico. Pasemos al segundo. En base a lo que hemos hablado, tratemos ahora de definir entonces quién sería el sujeto activo y pasivo del delito. Aquí también se han ensayado dos posiciones en la jurisprudencia. La primera nos dice que estamos ante un delito especial, es decir, el hombre solo puede cometer feminicidio. Entonces, esa es la pregunta que subyace a nosotros. ¿Eso es cierto? ¿Solo el hombre puede cometer feminicidio, por lo tanto el delito de feminicidio es un delito especial? Porque hay una segunda posición que nos dice que la víctima puede ser cualquier persona y que no necesariamente es un delito especial. Y en cuanto al sujeto pasivo del delito, también hay dos posiciones, ¿no? Uno nos dicen que solo puede ser la mujer nacida con sexo femenino, es decir, mujer desde el nacimiento, en términos biológicos, una concepción estática del sexo. Pero también hay otra posición que nos dice que víctima de feminicidio y en general de cualquier forma de violencia contra la mujer puede ser cualquier persona que sea considerada como mujer en términos jurídicos y normativos, es decir, no necesariamente en términos biológicos, es decir, mujer no necesariamente es aquella persona que desde el nacimiento se le considera como mujer, sino que en el transcurso de su vida puede haber asumido la identidad del género opuesto. Veamos entonces la jurisprudencia que dice. El Acuerdo Plenario 1 de 2016, nuevamente, sobre feminicidio, nos da una previa argumentación para definir o solucionar el problema de los sujetos activos y pasivos del delito. Y hace referencia al bien jurídico. Y entonces, para el acuerdo plenario, les resumo lo que está acá en la diapositiva, ya las voy a compartir y van a tener la calma para poder analizarla con mayor detenimiento. Pero básicamente lo que dice el acuerdo plenario en este fundamento 38 es que no se puede considerar el delito de feminicidio como un delito pluriofensivo, es decir, que el bien jurídico protegido en este delito es solamente la vida de la mujer, nada más. No podemos entrar a tallar acá circunstancias como la afectación a la igualdad material, la dignidad de la mujer o la estabilidad de la población femenina. Dice, porque eso no es relevante para este delito. Lo cierto es que en este delito solamente el bien jurídico protegido es la vida de la mujer. Eso es muy importante porque eso va a tener una consecuencia drástica para saber quién es sujeto activo y pasivo del delito, les repito. En base a esa argumentación, entonces, en su fundamento 34, coherentemente, este acuerdo plenario dice, aun cuando el tipo penal no lo menciona expresamente, el delito de feminicidio es un delito especial. Solo los hombres pueden cometer este delito, entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de sexo masculino. Se trata de un elemento descriptivo que debe ser interpretado en su sentido natural. No es un elemento de carácter normativo que autorice a los jueces a asimilar dicho término a la identidad sexual.
tal interpretación sería contraria al principio de legalidad. Bueno, yo no comparto esto, evidentemente no veo cómo esa interpretación, o cómo la ley dice expresamente que solo se considera al varón, ¿no? Pero esa es la posición del acuerdo plenario con 2006. Solo puede ser sujeto activo el varón, por lo tanto es un delito especial. Y respecto al sujeto pasivo que nos dice este acuerdo plenario, que esto es más claro incluso tratándose del sujeto pasivo, porque acá la conducta, como bien dice el tipo penal, debe recaer sobre una mujer, y ello es igualmente, ella es igualmente la titular del bien jurídico, vida humana. Por lo tanto, sobre ella recae la conducta homicida. Aquí tampoco es posible, al entender de los magistrados que firmaron este acuerdo plenario, que por exigencia del principio de legalidad se le identifique con la identidad sexual. Es decir, aquí también la víctima es mujer, entendido desde un plano biologicista, la mujer que ha nacido mujer, no que en el transcurso de su vida ha asumido una identidad de género sexual distinta. Pero veamos qué dice la misma Corte Suprema posteriormente, ya en el acuerdo plenario 0-2019. Nuevamente estas idas y venidas que le comentaba. Bueno, aquí dice en su fundamento 23 que más bien el delito, en este caso está hablando de lesiones, evidentemente, pero no se olviden que la diferencia entre lesiones y el feminicidio es simplemente el resultado típico. En un caso se produce la muerte, en otro caso solo se afecta la integridad física. Pero la frase por su condición de tal es un requisito para ambos tipos penales y por lo tanto la posibilidad de que se afecte un bien jurídico distinto también es una discusión idéntica en estos delitos y es relevante entonces para la discusión que nos ocupa hoy. ¿Qué dice el Acuerdo Plenario 0-2019? Que en realidad la violencia de género, todas las formas tipificadas de violencia de género en el Código Penal, en este caso 122b, pero muy aplicable también al feminicidio, en realidad son delitos pluriofensivos, con matices en cada uno de los supuestos, pero delitos pluriofensivos. O sea, desdice lo que se dijo en el Acuerdo Plenario 1-2019, que decía que solo el bien jurídico es la vida o la integridad física de la mujer. No, acá ya el Acuerdo Plenario está diciendo que el bien jurídico es pluriofensivo y dice que lo que se protege es la integridad física, en nuestro caso la vida o la salud de la mujer, pero también su derecho a una vida libre de violencia. Y en términos de la Convención Belén do Pará, que es la convención de lucha contra la violencia de la mujer y toda forma de discriminación, nos dice que en realidad esto es inescindible, es decir, no se lo puede desligar de bienes jurídicos como la igualdad material y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que paralelamente al bien jurídico vida o integridad física, se está protegiendo también el bien jurídico igualdad material. Ahora bien, tomemos como premisa que ya hay jurisprudencia, o mejor dicho, un acuerdo plenario de los mismos jueces de la Corte Suprema que nos está diciendo que ya el delito no es solamente, digamos, de protección única de un bien jurídico, sino que es pluriofensivo, es decir, se protege tanto la vida como la igualdad material. Tomemos eso como premisa y ahora pasemos a una segunda premisa. ¿Qué dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este tema de cómo se debe entender el sexo? Nos dice que la realidad biológica debe ser el único elemento, no debe ser el único, perdón, elemento determinante para la asignación del sexo, pues este, al ser también una construcción, debe comprenderse dentro de realidades sociales, culturales, interpersonales, que la propia persona experimenta durante su existencia. Por ende, y escuchen bien esto lo que dice el Tribunal Constitucional, el sexo no debe siempre ser determinado en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física. Y ello obviaría que el humano es un ser también psíquico y social. Esto lo dice el Tribunal Constitucional en el expediente 06040-2015, proceso de amparo en su fundamento jurídico 13. ¿Qué quiere decir? Que, ojo, el sexo no siempre es determinado por el nacimiento, es decir, uno puede nacer de un determinado sexo, pero puede cambiar. ¿Por qué? Porque el sexo no se nutre solo de lo biológico genital, también se nutre este concepto de la existencia cultural, social, de las relaciones interpersonales que experimenta un sujeto. Ahora bien,
la magistrada Ledesma Narváez en este mismo expediente, en su voto singular, agrega incluso que la identidad de género y el sexo son conceptos dinámicos y bajo tal perspectiva la Constitución reconoce implícitamente que toda persona tenga el derecho a que se reconozca su identidad sexual desde un punto de vista dinámico, no estático, es decir, el sexo no es necesariamente con el que naciste, puedes tener un sexo distinto y eso se tiene que reconocer. Dice en el fundamento 23, para resumir, que una concepción estática del sexo se opone además a la consideración de la persona como dotada de autonomía y dignidad, y que esto ya tiene respaldo en otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es en los expedientes que están citados en la parte de abajo de su pantalla, ¿no? El 2868-2004, el 40-2000, no lo veo aquí por la pantalla, 2013 PATC del Tribunal Constitucional. Entonces no solamente es una jurisprudencia aislada, sino que ya hay una comprensión sostenida del Tribunal Constitucional de entender el sexo como algo dinámico y que no es determinado por el nacimiento únicamente en base a las características genitales de una persona. ¿Por qué es relevante estas dos premisas? Recapitulemos. El delito de feminicidio protege vida de la mujer, pero además igualdad material. Primera premisa. Segunda premisa, pero además el sexo no puede concebirse de una manera estática, sino dinámica, porque puede cambiar, porque el ser humano es un ser social, es un ser cultural, y su dignidad le obliga al Estado a respetar su identidad y su conformación del sexo a través de su libre desarrollo de su personalidad. Entonces, esas dos premisas, ¿a qué nos llevan? A concebir que también en el delito de feminicidio no puede darse una interpretación distinta a estos estándares jurisprudenciales constitucionales, es decir, no se puede concebir la protección a la mujer y a sus derechos, porque eso es lo que protege un tipo penal, ¿no? Los derechos de la mujer a no ser víctima de muerte, ni de violencia. No puede interpretarse en ese sentido el sexo como algo estático. La Corte Suprema no tiene ninguna excusa, es más, no argumenta por qué simplemente hace referencia a esta concepción biológica del sexo y determinista y además estática. Ahora bien, ¿y por qué también esto no solamente se opone a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que habla en relación al sexo dinámico, sino también se opone a la afectación al derecho a la igualdad? Porque como ustedes bien saben, si el feminicidio es una afectación también contra la igualdad material, entonces hacer distinciones entre mujeres biológicamente nacidas como tal y mujeres cuyo sexo ha sido reconocido por el Estado, pero con posterioridad a su nacimiento, es decir, que no pertenecieron a ese sexo de su nacimiento, no fueron mujeres de nacimiento, pero sí reconocidas por el Estado como tal, entonces lo que está haciendo es crear dos grupos de mujeres. Las mujeres, entre comillas, y así suena de violento y grosero decirlo, verdaderamente mujeres, y las mujeres que no son verdaderamente mujeres. Y esa distinción soterrada que está detrás de no reconocer como sujeto pasivo a la mujer trans del delito de feminicidio no es más que un acto de discriminación, ¿no? Una distinción que afecta a la igualdad material que no es sino uno de los bienes jurídicos primordiales que precisamente este delito irónicamente pretendría proteger. Yo creo que ese es un grave error del Acuerdo Plenario 1-2016, que felizmente ha sido, digamos, superado por este Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer integrante del Grupo Familiar. Se unieron en pleno y Arequipa fue abanderada de solicitar esa reunión de los jueces a nivel nacional, los jueces que ven estos casos sobre violencia contra la mujer integrante del grupo familiar y los jueces especializados superiores acordaron, por mayoría es cierto, pero acordaron finalmente que sí se podía otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer. Esto bajo el amparo del literal B del artículo 5 de la ley 30.364, pues es que en ese literal se dice expresamente que la violencia contra la mujer puede ser perpetrada por cualquier persona. Si es por cualquier persona, primero, sujeto pasivo de la violencia contra la mujer, y el feminicidio es una forma de ellas, puede ser hombre o mujer, porque si lo que afecta es la igualdad material, si el feminicidio es un acto de discriminación,
puede discriminar por razones de género tanto el hombre como la mujer. Las mujeres no tienen una barrera natural antidiscriminación. De hecho, una de las intelectuales más renombradas de quizás del siglo pasado, vigente en este siglo, que acuñó el término feminicidio, precisamente, Diana Roussel, nos dice que hay formas en que las mujeres pueden cometer actos feminicidas, como por ejemplo, en la ablación del clítoris de las mujeres en el África y en la India, donde se son realizadas básicamente por las madres, por mujeres, que pueden causar la muerte de la mujer. El abandono hasta la inanición y muerte de las hijas mujeres en caso de China. Las mujeres deciden no alimentar y causar la muerte, un delito de comisión por omisión a las mujeres menores recién nacidas porque no las consideran relevantes ni útiles para la sociedad, y esa muerte es causada por mujeres. O el ejemplo más fácil y sencillo, mujeres que actúan como coautores o cómplices de un acto feminicida por parte del varón. La mujer que mata al amante porque considera que el amante ha incumplido un estereotipo de una mujer culta, recatada, de su casa. Una mujer así no puede ser amante. Entonces, todas esas circunstancias nos hacen ver que la violencia feminicida también puede partir de la mujer y que por lo tanto el sujeto activo no puede ser solamente el hombre. Pero ¿por qué también es relevante este acuerdo llegado en este pleno jurisdiccional? Porque también nos dice que con la misma lógica, la comprensión del sujeto pasivo también debe desligarse de esos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios de género, precisamente, y de esa concepción biologicista del sexo y del género, y debemos entender que la ley es clara cuando manifiesta que la violencia puede ser cometida por cualquier persona, y si eso es así, entonces también la víctima puede ser una mujer, repito, desprendiéndonos de esta concepción biologicista, una mujer no necesariamente nacida como mujer, sino que en el transcurso de su libre desarrollo de su personalidad ha asumido la identidad de mujer y ha sido reconocida así por el Estado. Sería un contrasentido para el derecho que el Estado reconozca a alguien su calidad civil y como ciudadana de mujer, pero que se la niegue para la protección de lo más elemental, que es su integridad física o su vida. Entonces me parece que básicamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y este nuevo pleno creo que están en mejor posición de servir de referente para el litigio. Resumamos un poquito. Bien jurídico en el feminicidio, igualdad material más vida. Los dos sumados nos dan el delito de feminicidio. Por lo tanto, el sujeto activo puede ser un hombre o una mujer porque cualquiera de los dos puede discriminar o ejercer actos de discriminación. El sujeto pasivo evidentemente no va a ser el hombre, solo puede ser la mujer porque así lo dice expresamente el tipo penal, pero el problema está en definir qué significa ser mujer. Y ser mujer puede ser tanto la mujer bio de nacimiento, una mujer no heterosexual, pero no por el hecho de tener otra identidad sexual o orientación sexual, no significa que no siga siendo mujer. Y la mujer que sí ha migrado de un género, de un sexo a otro, si esta antes fue hombre y ahora es mujer y es reconocida como tal, entonces también es sujeto pasivo del delito y puede ser tutelada mediante este tipo penal. Evidentemente, el único que no puede ser tutelado es aquella que antes fue mujer pero ahora es hombre, porque evidentemente un mínimo de coherencia nos lleva a esa conclusión, ¿no? Ya con la misma lógica y con todos los mismos argumentos que le he dado hasta ahora, el hombre transgénero sí estaría excluido, a pesar que antes fue mujer. Justamente por coherencia lógica, su reconocimiento como hombre implica excluirlo del círculo de sujetos pasivos de este delito. Bueno, no les quería ya aburrir más con mi participación, ha sido demasiado extensa por una clase introductoria, creo yo, les agradezco por su paciencia, por eso hay muchos tópicos que hablar sobre lo que les he expuesto. Básicamente, solo quiero que se lleven una idea fundamental. Cuando hablamos de la posibilidad de utilizar la jurisprudencia como herramientas argumentativas para el litigio, tenemos que ver que no se puede utilizar la jurisprudencia de una manera aislada. No podemos coger un pronunciamiento de un acuerdo plenario, una casación que me convence a mí y utilizarla para la argumentación. ¿Por qué?
porque esta jurisprudencia, como argumento de autoridad que es, tiene que cumplir un estándar de solidez argumentativa. Y ese estándar pasa por saber si esa jurisprudencia previamente ha evolucionado, si la nueva jurisprudencia tiene mejores y mayores razones, si esas razones están más acorde con los especialistas y expertos calificados sobre el tema, que para nuestro caso será un tribunal constitucional, el avance científico, el estándar actual de la ciencia en estos menesteres. Por lo tanto, creo que hay que hacer un juicio bien crítico de cómo se interpreta y se usa la jurisprudencia. De hecho, van a haber muchas cosas sobre las que discutir, por eso yo les invito que la discusión la podamos continuar también aquí, al final de mi participación, en algunas preguntas que ustedes deseen hacer el día de hoy, y si no alcanza tiempo, les invito a matricularse en este segundo eh, generosamente de BUC 360, que va a estar muy bueno porque hay muchos ponentes de calidad, los he visto ya en la publicidad y ahí también podremos ahondar más sobre estos temas. Sin nada más que decirles, les reitero muchas gracias por su atención y su paciencia y quedo a ustedes para cualquier inquietud, crítica, duda que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Así es, doctor. Encantados, estimados amantes del derecho. Nuestro ponente ha hablado. Hoy día hemos tenido a Hugo Félix Butrón Velarde. El doctor nos ha hablado sobre lo que es la jurisprudencia en los delitos de feminicidio, violencia familiar, género y delitos sexuales. Una ponencia que ha tocado un poco de todo. Hemos tocado acuerdos plenarios, hemos tocado jurisprudencia diversa, incluso hemos tocado temas sobre el Tribunal Constitucional y todo ello. Y bien, estimados amantes del derecho, y también ya lo escucharon, si quieren más de este contenido jurídico, aprender más y estar mejor preparados para las próximas convocatorias académicas, convocatorias laborales, retos que exige para el futuro, pues, ¿qué esperan? Se viene el segundo diplomado en violencia familiar, género y delitos sexuales, organizado por el Centro de Aprendizaje Legal EIBUC 360, de este 31 de julio al 2 de septiembre. Y bien, doctor, acabamos de terminar esta fase y le comento de plano que sí ha habido algunas preguntas. A ver, en todo caso, a ver, déjeme revisar bien, a ver un momento. A ver, vamos a revisar. A ver, doctor, primero que nada, dice, ¿es posible que bueno, esta pregunta está relacionada con lo que usted comentó, el tema de la transexualidad y todo ello. Y bueno, nos preguntan, saludos, doctor, ¿es posible que un varón transexual pueda cometer el delito de feminicidio? Bueno, nos comentan ello. A ver, vamos por partes. Es un varón transexual. Entonces, a ver, no sé exactamente para ser precisos en la terminología, hay hombre transgénero y mujer transgénero. ¿Qué significa? Aclaremos los términos. Hombre que nació como mujer, pero por el uso de su derecho a su libre desarrollo de su personalidad de identidad sexual, ahora asume el femenino, masculino, ¿no? Nació mujer, ahora se asume y se identifica como hombre. Y mujer transgénero es lo contrario. Nació hombre, pero ahora se identifica como mujer. Entonces, para tratar de abarcar, bien, agotemos los supuestos. Una persona que nació mujer, pero que ahora es hombre, ¿puede cometer feminicidio? Sí. ¿Por qué? Porque Ok, estimados amantes del derecho, al parecer estamos teniendo algún problema técnico con el doctor. A ver, sigamos hasta que al momento se arregla este tema, vamos comentando un poco. Como les comenté, tenemos el segundo diplomado de violencia familiar, género y delitos sexuales que se va a organizar del 31 de julio al 2 de septiembre, un seminario muy interactivo,
útil para toda la fanaticada jurídica, por ejemplo, recién egresados, amantes del derecho, que puedan o que estén en búsqueda de mejores retos laborales para poder mejorar diariamente. Y bien, estimados, lo que es este seminario va a contar con 10 sesiones académicas, vamos a tener ponentes de todo nivel. Y bien, a ver, estimados, creo que ya estamos con el doctor. A ver, vamos a ver ello. A ver. Ya, bueno, seguimos esperando al doctor. Entonces, en ese caso, vamos a seguir promocionando este evento y seguir hablando al respecto. Me dice el doctor que es probable que tenga problemas con el internet, así es que vamos a tratar de solucionar ello a la brevedad. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos, ¿de acuerdo? Ya estamos, creo que de regreso con el doctor. Entonces, ¿nos puede Sí, escuchar? creo que había un problema de conexión. Mil disculpas por el pequeño No se problema. preocupe, doctor, son cosas que pasan. Ya estamos de Estábamos vuelta. hablando de la pregunta, ¿le parece si continuamos, doctor? Sí, Adelante, doctor. les decía que si un hombre transgénero puede ser autor del delito de feminicidio, que sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hemos dicho que cualquier persona puede cometer feminicidio. El feminicidio no es un delito especial, bueno, bajo nuestro punto de vista, evidentemente, ¿no? No es el estándar de la Corte Suprema, pero bajo nuestro punto de vista crítico, feminicidio no es un delito especial, por lo tanto puede ser cometido por cualquier persona. Entonces, puede ser cometido por un hombre, por una mujer, por un hombre transgénero, por una mujer transgénero, por un hombre, digamos, que asume una identidad sexual no binaria, porque también es posible. Entonces, la libertad de desarrollo de la personalidad es infinita y cualquier persona puede cometer feminicidio. Bajo nuestro punto de vista, no hay ninguna discusión sobre ese aspecto. Lo que sí puede generar cierta discusión y que lo que hemos discutido esta noche es si respecto al sujeto pasivo, es decir, quien sufre la violencia feminicida, puede ser un hombre transgénero. La respuesta ahí es no, porque repito, el hombre transgénero es aquel que antes fue mujer, pero que ahora es hombre. Entonces, como el tipo penal dice que la víctima es una mujer, hay discusión sobre a quién consideramos mujer, pero no puede ser un hombre. Entonces, para ser un poco coherentes con lo que hemos expuesto hasta la fecha, si a la persona que antes fue hombre y ahora se le reconoce por el derecho como mujer, entonces tiene que ser ella víctima de feminicidio. Con la misma lógica tenemos que excluir a quienes antes fueron mujeres pero ahora son hombres, porque por esa misma lógica de su reconocimiento como hombre, tiene que excluirse la protección. No sé si me dejo entender, tiene que haber una cierta lógica identitaria en el derecho. Si el derecho es una actividad coherente. Si el derecho reconoce a alguien como mujer, a pesar que antes fue hombre, entonces será mujer para todos los efectos civiles y ciudadanos y para la protección de sus derechos fundamentales. Pero si ahora lo reconoce como hombre, con la misma lógica, será tutela de derecho como hombre y el delito de feminicidio no protege al hombre. Y para todos los efectos, él es hombre ahora. Entonces, él no sería sujeto pasivo del delito. Y eso es más o menos la idea que le estaba exponiendo y quería exponerles esta noche. Espero haber contestado algo la pregunta. Si no, acá quedo dispuesto para ustedes. Definitivamente, doctor. Ha sido muy, muy didáctica la explicación. Y bien, ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. Ha hablado el experto y nos ha satisfecho una de las inquietudes. Vamos a seguir viendo si tenemos más inquietudes. Por ejemplo, María Estenos nos comenta, doctor, dice, ¿podría explicar sobre el feminicidio en grado de tentativa? Está hablando sobre grado de tentativa y feminicidio, doctor. A ver, ¿qué podríamos hablar sobre la tentativa del feminicidio relevante en esta coyuntura actual de nuestra jurisprudencia? Creo que lo más relevante respecto al feminicidio tentado está en su distinción, creo yo, con el delito de lesiones. ¿Por qué? Porque al no consumarse el resultado típico muerte, entonces puede que sí haya secuelas de esta tentativa de feminicidio que implican un menoscabo a la integridad física y pueden confundirse este menoscabo con el delito de lesiones. Se ha discutido como en la jurisprudencia también cómo distinguir entre el feminicidio tentado y las lesiones, y básicamente lo que se ha dicho allí es
que lo que se distinguiría, o el elemento que permitiría distinguir, perdón, sería el animus. Este animus necandi que existe en los delitos de feminicidio, en general en cualquier delito de homicidio, y el animus vulnerandi, que sería el propio del delito de lesiones. Entonces, cuando la conducta del autor podríamos o estuviésemos en capacidad de juzgar la conducta del autor como una conducta ejercida con animus necandi, entonces estaremos ante tentativa de feminicidio. Y el animus, por lo tanto, sería el elemento clave para la distinción. Yo soy un poco crítico, pero valga la pena decir que ese es el estándar actual de la jurisprudencia, ¿no? Prácticamente hay uniformidad en ese criterio. Yo soy un poco crítico con esa posición porque me parece que lo que no resuelve esta jurisprudencia ya reiterada de la Corte Suprema es que cómo se diferencia el animus necandi del animus vulnerandi. Estamos en un círculo vicioso porque ya perfecto. La forma diferencial tentativa de feminicidio con lesiones es saber con qué animus actúa el autor. Pero ahora, ¿y cómo sabemos cuándo es animus necandi y cuándo es animus vulnerandi? Bueno, la Corte Suprema también se ha pronunciado un poco a este respecto y ha dicho cuándo. En virtud de circunstancias externas al hecho, podemos juzgar que la intención del autor fue matar, entonces tentativa de feminicidio. ¿Cuáles serían esas circunstancias externas al hecho que nos permitirían inferir este animus necandi? Ha dicho, por ejemplo, la modalidad del ataque, ¿no? El lugar del ataque, es decir, ¿dónde fue? ¿Fue un golpe en la cabeza o fue en la pierna? La herramienta o el arma utilizada, ¿fue con un cuchillo, una pistola, un disparo en la cabeza o se cogió un palo? Entonces, el móvil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Las amenazas anteriores al hecho, ¿no? Amenazas de muerte o de que si te vas, si no eres mía, no es de nadie, si te atreves a irte, te mato y no me importa ir a la cárcel, ¿no? Amenazas muy recurrentes en estos delitos. O hechos posteriores, ¿no? Pedir perdón o haber declarado, sí lo hice porque ya no quería, no quería que ella se vaya con otro y si no era mía, no era de nadie. Entonces, una suerte de confesiones, ¿no? O de aceptaciones. Entonces, básicamente a lo que recurre la Corte Suprema para diferenciar la tentativa de feminicidio de las lesiones es recurrir al animus necandi. Y para determinar este animus necandi, hace referencia a elementos, digamos, indiciarios, periféricos de la conducta. Modalidad del ataque, intensidad del ataque, lugar del ataque, conducta anterior del autor, conducta posterior del autor. Si desea, con detenimiento, les voy a dar ya estos pronunciamientos para la memoria, ahorita me falla, pero para ser preciso se los alcanzaré posteriormente, pero es conocido y reiterado ya estos pronunciamientos. Es más, se insiste en ello en el Acuerdo Plenario 1/2016, ¿no? Que también es una referencia práctica y directa que les puedo decir por lo pronto. Se insiste en estas formas de acreditación. Entonces, yo soy un poco crítico con eso porque así se recurre a estas circunstancias externas, objetivas, supuestamente para determinar el animus necandi, como podrán ver, darse cuenta, siguen siendo muy ambiguas. ¿No? Siguen siendo muy ambiguas porque si a una persona le disparan, pero en el pie, quiso matarla, quiso lesionarla, se le escapó el tiro, hubo un error en el golpe, no le dio en la cabeza por impericia, le dio en el pie, pero sí tuvo la intención de matarla, pero yo voy a recurrir solamente a las circunstancias de que el disparo fue en el pie o en la pierna. Si soy un médico y sé que una lesión o un corte en la vena femoral de la pierna produce necesariamente la muerte, puedo utilizar ese corte en la vena femoral porque yo sé que va a causar la muerte. Entonces, pero alguien diría, nadie que quiera matar a una persona le causa una lesión en la pierna con un bisturí, un cuchillo, una navaja. Entonces, esos elementos objetivos no son tan objetivos al final, no siguen siendo subjetivos, siguen están sujetos a interpretación y parece ser que no podemos catalogarlos, no podemos, digamos, ordenarlos en una relación, en una lista para que sirvan para todos los casos. Parece ser que siempre va a ser las circunstancias concretas del hecho que nos van a llevar a definir si se trató o no de una conducta feminicida. Y ahí la moderna teoría más bien recurre digamos, a la evaluación de reglas de atribución social. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que bajo una comprensión normativa del delito ya no vamos a buscar
estas pruebas indiciarias de la psiquis del autor, es decir, para saber qué pensaba el autor, con qué ánimos actuó, sino básicamente vamos a hablar de los grados de conocimientos relevantes. Todos tenemos, por el solo hecho de ser humanos socializados en este mundo occidental, conocimientos mínimos y básicos. Y también tenemos conocimientos especializados de acuerdo a los roles que ejercemos. Unos conocimientos mínimos básicos es, por ejemplo, en palabras del profesor Gunther Jacobs, si yo pongo una pistola cargada en la cabeza de otra persona y conozco, porque estoy socializado adecuadamente en este mundo occidental, que una pistola cargada en la cabeza causa la muerte, entonces es irrelevante preguntarse por mi ánimos, con qué intención lo hice, si quería matarla o lesionarla, ¿no? El solo significado externo de la conducta ya determina que en caso de fallar, esa es una conducta feminicida, en grado de tentativa. Entonces, creo que esas son las discusiones relevantes sobre la tentativa de feminicidio y las lesiones. Les puedo pintar un poco a líneas generales el panorama, decirles un poco cuál sería mi inclinación dogmática, pero definitivamente, para llevarse algo como resumen, la diferencia que ha establecido la Corte Suprema es que a esta diferencia se llega a través de determinar el animus necandi, y este se puede determinar a través de evaluar circunstancias objetivas que rodean el hecho, como, repito, la intensidad del ataque, el lugar del ataque, los móviles, las conductas previas y posteriores del autor. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Encantados con la ponencia y también la respuesta. Satisfecho estoy seguro, las inquietudes que hemos tenido. Finalmente, ya para concluir, doctor, vamos a buscar si hay alguna pregunta más adicional o alguna que podemos rescatar. Ahora vamos a preguntar, dice, vamos a ver por acá. Ya, dice, a ver, María Cleofé Casazuela nos escribe, nos dice, felicitaciones, doctor, saludos desde Puno, saludos para Puno. Nos dice María, ¿por qué no puede haber una mujer feminicida? ¿No se estaría privilegiando que se sancione con menor cárcel cuando la mujer es la asesina? Es lo que nos comenta María Clofe. Sí, gracias, doctora María, por su pregunta. Sí, efectivamente, lo que yo sostengo es justamente que tanto hombre como mujer puede ser sujeto activo del delito. Es decir, tanto hombre como mujer puede discriminar, puede ejercer violencia feminicida en base a estereotipos de género, y por lo tanto ambos pueden ser sancionados por este delito. Y no es que el argumento sea solamente que habría una discriminación si solo sancionamos a los hombres y no a las mujeres, sino que básicamente sería incluso no comprender el fundamento mismo del delito de feminicidio. El delito de feminicidio es un delito de violencia de género. Es decir, si hay algo que hace que este delito sea feminicidio y se llame como tal y no quede en homicidio, es que además de proteger la vida de la mujer, se protege la igualdad material, es decir, la prohibición de actos de discriminación en base al género. Y entonces, si ese es el fundamento y lo entendemos adecuadamente, podemos decir que cualquier persona puede discriminar, y la necesidad político-criminal y el merecimiento y necesidad de pena que está detrás de este delito es erradicar justamente las formas de violencia contra la mujer, venga de donde venga. Venga de donde venga, porque todos somos potenciales sujetos con efecto discriminatorio, es decir, todos podemos discriminar en un momento. Todos tenemos ciertas taras sociales. El reto siempre es mejorar, pero definitivamente una sociedad donde las estructuras sociales y culturales están tan arraigadas en base a este rol subordinado de la mujer, la discriminación no es algo privativo del hombre. Le repito, ¿no? Feministas de la talla de Diana Roussel, que acuñó el término feminicidio, nos da ejemplos muy copiosos sobre violencia feminicida producto de las mujeres. Entonces, yo les recomiendo incluso leer ese artículo, ¿no? Que se titula que algo así sobre qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos del delito de feminicidio. Les voy a dar la referencia exacta del artículo para que la falla de memoria no los perjudique, pero busque usted las posiciones de Ana Roussel, la traducción de Marcela Lagarde, la forma de entender el feminicidio como un delito de violencia de género no nos lleva más que a concluir que tanto hombre como mujer puede hacerlo. Y si quiere recurrir a la jurisprudencia nacional,
recomiendo leer las conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional sobre este tipo de delitos, donde ya se ha aceptado que los jueces de violencia familiar y contra la mujer no pueden rechazar una denuncia porque se alega que la agresora es mujer. Se ha aceptado que también la mujer puede ser sujeto activo de la agresión y por lo tanto sí se tutelará a la mujer que sufre violencia por parte de otra mujer. Entonces, esa creo que sería la respuesta, doctora, muy amable, muchas gracias por su atención. Excelente, doctor. Le comento, justo de último minuto, tenemos una pregunta adicional. A ver, lo voy a pasar a leer y ya para terminar también la ronda de preguntas. Marco Sandoval nos escribe, doctor, ¿existe delito en el contacto sexual, una relación consensuada y consentida entre una persona mayor de 18 años y un adolescente de 16 o 17 años? Nos pregunta Marco Sandoval. Saludos para Marco Sandoval. Saludo, doctor Marcos. A ver, escapa un poco al tema de ahora, pero con gusto lo contestamos porque hace referencia a los delitos de género, que es muy importante. A ver, todo contacto sexual, para empezar, no consentido, es delito, independientemente de la edad del sujeto activo y del sujeto pasivo, independientemente del varón, de la mujer, del agresor o de la víctima. El consentimiento es la clave. Toda relación no consentida es violación. No es necesario violencia, amenaza, golpear a una persona. Basta la ausencia del consentimiento para que sea violación. Esa es la posición actualmente asumida por nuestro código al hablar de cualquier aprovechamiento de un entorno coercitivo que impida a la víctima dar su libre consentimiento. Ahora bien, si por el contrario la relación es consentida, depende. ¿De qué depende? De la edad de la víctima. Acá sí la edad de la víctima es relevante. Si la víctima tiene menos de 14 años, se entiende que esta persona menos de 14 años no tiene capacidad para ejercer su libertad sexual. Es un niño que la ley presume casi sin capacidad de discernimiento para efectos de ejercer su libertad sexual y por lo tanto cualquier persona que tenga relaciones con una persona menor de 14 años cometerá delito de violación porque su consentimiento es inválido. No hay consentimiento en términos jurídicamente hablando, por lo tanto, incluso sería erróneo decir que una menor de 14 años ha consentido o ha consensuado la relación sexual porque no tiene capacidad para hacerlo según la ley. Contrario sensu, si la persona es mayor de 14 años y consiente libremente la relación sexual sin que haya ninguna posibilidad de alegar un vicio en el consentimiento, repito, como por ejemplo el aprovechamiento de un entorno coercitivo, de una amenaza, digamos que el consentimiento es plenamente válido, está acreditado de que ha consentido, si es mayor de 16 años, no habría delito. Y eso es lo que se ha regulado en nuestro Código Penal, ¿no? Anteriormente sí, había esa discusión porque anteriormente la norma era distinta, pero actualmente no. Actualmente ya la norma es clara y solo es violación aquellos casos en cuya víctima sea menor de 14 años y si es mayor de 14 años, que no haya consentido. Gracias por la pregunta, espero haber respondido. Gracias a usted, doctor, y gracias a Marco Sandoval por la inquietud. Y bien, estimados amantes del derecho, todo seminario llega a su fin y de esta manera concluimos el presente seminario de violencia familiar, género y delitos sexuales organizado por el Centro de Aprendizaje Legal EIDUC 360. Estimados, y nada más, les comento, como han visto el día de hoy en esta tercera sesión hemos tenido al doctor Hugo Félix Butrón, el cual nos ha comentado sobre lo que es la distinta jurisprudencia al respecto que podemos ir leyendo, utilizando en lo que es los delitos de violencia familiar, género y delitos sexuales. Así es que, estimados, a nombre del Centro de Aprendizaje Legal EIDUC 360, agradecemos la excelente participación, la ponencia y el interés por la difusión de la cultura jurídica en el Perú de Hugo Félix Butrón Velarde. Estimado doctor, estamos agradecidos. Hugo Félix Butrón Velarde, estimados, es máster en argumentación jurídica por la Universidad de León, España, egresado de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, capacitador en la Academia de la Magistratura y en la Escuela del Ministerio Público.
Es conferencista, actualmente conferencista, especialista en Derecho Penal de Género, con diversas publicaciones en la materia. Toda una eminencia, estimados, la que hemos tenido hoy día en este tercer seminario de violencia familiar, género y delitos sexuales. Y como les ha encantado y debido a las preguntas y todo ello, nada más queda reiterar la invitación para el segundo diplomado en violencia familiar, género y delitos sexuales, diplomado válido por 120 horas académicas. Tendremos 10 sesiones académicas con quien contaremos participación con ponentes de alto nivel, tales como el doctor Hugo Félix Butrón Velarde, Ilian Jawi y muchos otros más. Y bien, estimados, con esto terminamos la presente. Reiteramos el agradecimiento, doctor Hugo Félix. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nada, solo cuídense mucho, son tiempos difíciles, pero aquí estamos luchando para seguir capacitándonos en el marco de estas dificultades. Les agradezco por eso infinitamente su atención y su tiempo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, doctor. Y hasta la próxima, estimados amantes de derecho. Ya nos vemos. Bye.